El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público, categoría I, informativo. Televisión Manavita presenta TV Noticias Primera Emisión. Amigos de todo Manaví, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nuestra primera edición de noticias. Como siempre, tendremos información actualizada sobre hechos importantes a nivel local, nacional y global y, por supuesto, entrevistas con algunos de los actores sobre temas de interés. Paul, Miguel, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Jinson, amigos televidentes? Muy buenos días. Esto es TV Noticias, primera emisión, hoy 22 de mayo. Como siempre es un gusto enorme recordarles que el presente informativo llega a Europa, Estados Unidos, Canadá, Centro y Suramérica a través de la señal de www.eurolatintv.tv. También nos pueden ver en vivo en tiempo real por nuestra plataforma online www.tvmanavita.tv. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Estamos en vivo para todo Manaví, también para nuestros hermanos manavitas que nos ven en el exterior a través de nuestras diferentes plataformas. Iniciamos con información política. La Junta Provincial Electoral de Manaví entregó las credenciales a 64 autoridades principales electas en las elecciones seccionales de marzo pasado que por recursos de apelación no se les pudo entregar las credenciales en el momento oportuno. La Delegación Provincial de Manaví, en un acto solemne, realizó la entrega de 64 credenciales a las dignidades que tenían recursos pendientes de las pasadas elecciones del 24 de marzo. Realizar la entrega de 64 credenciales que corresponden al alcalde del cantón Jama, tenemos también a concejales urbanos del cantón El Carmen, alcalde del cantón El Carmen, concejales de Montecristi, juntas parroquiales de Chirijos, Machalilla, entre otros. Todos esos dignidades que tenían recursos pendientes y que pues ya fueron superados y que se encuentran los resultados numéricos en firme y procede la entrega de credenciales para que puedan posesionarse el día de hoy. Aunque fue notoria la ausencia de los alcaldes en los cantones de Jama y El Carmen, a esto se sumó la de varios concejales y presidentes de juntas parroquiales. Adriana Cañizares, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manaví, mencionó que la inasistencia se debe a que algunos ya tenían cronogramas establecidos en los municipios de los cantones. La ceremonia es un acto solemne que siempre se da. Nosotros entendemos que los alcaldes que no hayan podido venir es porque lamentablemente por el tema de los recursos tuvieron que ingresar ya a la municipalidad con bastantes días de atraso. Entiendo que están con agenda, entiendo que están recibiendo la institución, entonces en todo caso su credencial queda aquí, pero el día de ayer les fue otorgada una certificación porque la credencial no había llegado a Manaví. Entonces el día de hoy ha sido una formalidad del acto. Yandri Basurto, reelecto presidente parroquial de Chirijos, mencionó que fue una pérdida de tiempo todo este proceso, atrasando la posesión de las dignidades electas. Los compañeros vocales tienen su proceso de impugnación y a nivel administrativo y a nivel del contencioso somos respetuosos de aquello, más sin embargo creo que fue una pérdida de tiempo porque bien hubiésemos podido habernos posicionado en el momento indicado, pero lo importante ahora es sumar el mejor esfuerzo con los compañeros vocales y trabajar por el mejor de Chirijos, que ese es nuestro compromiso para seguir adelante. Daisy Loor, Televisión Manavita. Adriana Cañizares, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manaví, indicó las razones por las que este martes no se entregaron las credenciales a Elba González y Simetrio Calderón, alcaldesa y alcalde de Tosagua y Jaramijó, respectivamente. Bueno, la alcaldesa de Tosagua se ejecutoriaba la sentencia el día 19 de mayo. Justamente esa misma fecha ingresaron una aclaración ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo que hizo que no se pueda ejecutoriar y en todo caso esa aclaración ya la despacharon el día de ayer, nos fue notificada y ahora tenemos que esperar 3 días para que se ejecutoríe y ahí sí estaríamos haciendo la entrega de la credencial. En el caso de Jaramijó, lo que procedimos a hacer primero fue a informar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral que ya habíamos dado cumplimiento a la sentencia y el día de hoy vamos a proceder a proclamar los resultados definitivos
resultados que se encuentran en firme porque la Junta ya procedió a dar cumplimiento a la sentencia y lo que sigue nuestra obligación es proclamar resultados. Asimismo también vamos a realizar la asignación de escaños del concejal rural, que también fue objeto de cumplimiento de la sentencia por parte de la Junta, porque también se dio ayer por medio de un informe, se dio a conocer al Pleno que habíamos cumplido con las dos sentencias. Pero no hay, ¿conocen de impugnaciones que tiene derecho el candidato Egas, en este caso, en el caso de Jaramillo? Bueno, yo no me puedo pronunciar al respecto porque lo que nos corresponde a nosotros es la proclamación de resultados, porque hemos dado cumplimiento a las dos sentencias que nos fuimos notificados por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Más información en el orden electoral. El domingo 19 de mayo se realizó el simulacro de elecciones de vocales de las juntas parroquiales de Santa María y El Paraíso La 14, parroquias del Cantón El Carmen, en el norte de Manabí. El proceso que se llevó con total normalidad previo a las elecciones del 26 de mayo próximo. El domingo anterior, domingo 19 de mayo, realizamos el simulacro para justamente medir los tiempos, los temas técnicos de lo que serían las elecciones para el próximo domingo 26 de mayo en las parroquias Santa María y El Paraíso La 14, sector de la Manga del Cura, el Cantón El Carmen. Estamos justamente ya a pocos días de finalizar el periodo de campaña electoral, que se termina el día jueves a las 23:59. El día viernes vamos a realizar lo que es el voto en casa. Hay 8 adultos mayores registrados para tal efecto. Y el día domingo, pues, las elecciones generales de estas dos parroquias, ¿no? Se van a elegir vocales de las juntas parroquiales. Se ha desarrollado un trabajo muy armónico, tanto con las organizaciones políticas, con la ciudadanía en general. La expectativa de las dos parroquias de los ciudadanos es muy alta. Son más de 15.000 personas que están empadronadas para estas votaciones en las dos parroquias. Van a haber 6 recintos electorales, 3 en Santa María y 3 en El Paraíso La 14. Se ha desarrollado un plan de contingencia y se ha coordinado las acciones con los organismos que conforman la Mesa de Seguridad Electoral, Fuerzas Armadas, Policía, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Educación, Salud. Justamente hoy día estamos trabajando en una mesa de seguridad también convocada en este caso por el jefe político del Cantón El Carmen, y donde hemos mandado también nuestros aportes y nuestras coordinaciones para que también ellos tengan nuestro plan de contingencia también a la mano. La viceprefecta de Manabí, Kelly Buenaventura, ya tiene funciones asignadas por el prefecto Leonardo Orlando. Conozcamos a continuación cuáles son. A la antesala del despacho de la viceprefecta de Manabí, Kelly Buenaventura, llega mucha gente en espera de ser atendidos. Es el despacho asignado anteriormente a la segunda autoridad provincial, junto al salón de sesiones, y ya no en un área contigua a la oficina del prefecto, como solía ser en la administración de Mariano Zambrano. Según Buenaventura, este espacio le permite recibir de mejor manera a quienes solicitan una audiencia con ella y además... El hecho de no estar cercana a la oficina de Orlando no quiere decir que no estemos trabajando conjuntamente de la mano como debe de ser. Para eso fuimos elegidos y hay que tener más que todo esa madurez política en que el lugar no te hace tu decisión de trabajo. Según la viceprefecta, el prefecto Leonardo Orlando ya le ha encargado funciones muy específicas. Estoy ya trabajando en el área social, lo que Orlando me ha delegado. ¿En qué aspectos puntualmente el área social? Porque es amplísimo, desde el tema de salud hasta el tema de impulso a la producción inclusive. En todos los aspectos, todo lo que tiene que ver impulso a desarrollos, a proyectos de desarrollos productivos con las mujeres y todos esos temas los estamos trabajando. El área de salud también la estamos trabajando. Es así que vamos a tener unas brigadas en El Carmen de brigadas de salud. Pero no adelanta más, pues se está poniendo al día, dice, en los temas de su competencia. En ese proceso se encuentra, afirma. No pude estar el día de la transición por cuestiones muy personales. Como deben de saber, soy un ser humano que también tengo responsabilidades con mis padres, con mis hijos, y ese es el motivo que no estuve aquel día, pero eso no quiere decir que no esté recibiendo la información necesaria, que debe de ser así. Gestión de puertas abiertas y al 100%. Gestión de puertas abiertas y al 100%, porque es un gobierno de equidad y justicia social. Marco Giler Mendoza, Televisión Manavita. Y ahora revisamos notas de crónica policial. 2 personas fueron detenidas en Puerto Viejo
como supuestos responsables de un asalto a un taxista. Dos fueron los aprendidos por la Policía Nacional en horas de la madrugada en la vía Crucita, cuando un taxista reportó haber sido asaltado luego de realizar una carrera a estos sujetos. Un taxista sufrió un robo, el mismo que estaba haciendo una carrera de 2 ciudadanos hasta el sitio Mejía, en el cual una vez llegado al lugar, los ciudadanos habrían procedido a sacar un arma de fuego apuntándole a la cabeza y a sustraerle la cantidad de $75 americanos. Y de igual manera a sustraerle 3 celulares. Los agentes policiales emprendieron un operativo en diferentes sectores para dar con la localización de los dos antisociales, quienes amedrantaron al conductor del taxi, quitándole sus pertenencias. Motivo por el cual se instaló un operativo aquí en la ciudad de Puerto Viejo con las unidades, logrando localizar a los causantes en la vía Crucita a la altura de Higuerón. Entre las evidencias encontradas por la Policía Nacional constan: tenemos un arma de fuego, 3 celulares, de igual manera se recuperó casi la totalidad del dinero que le habían sustraído al señor taxista. Los dos capturados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la respectiva audiencia de flagrancia. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz. Como un caso de violencia intrafamiliar sería tratada la agresión que recibió una menor de edad embarazada en el cantón Jaramillo y cuyo responsable es su conviviente. Un caso de posible femicidio en grado de tentativa ocurrió durante el fin de semana en el cantón Jaramillo. Carolina Che, de 16 años de edad, fue atacada por su conviviente, quien con arma blanca en mano golpeó su rostro y apuñaló por varias ocasiones una de sus piernas. Se procedió a la colaboración para rescatar a la adolescente y llevarla en ese sentido hasta un centro de salud. Fue trasladada hasta el subcentro de Santa Marta, en donde fue intervenida y revisada por los galenos que se encontraban de turno en ese momento. Las heridas causadas son con armas cortopunzantes, ya vemos así un cuchillo con pico de botella a la altura de sus extremidades inferiores. La adolescente se encuentra en el 6º mes de embarazo. Según el informe pericial, los golpes no afectaron su estado de gestación. No hay ningún tipo de perjuicio, llamémoslo así, en este caso para el vientre materno. El agresor, quien sería un hombre de 56 años, durante el proceso de investigación quedó detenido por 30 días. Bajo esa situación que se puso en conocimiento de las autoridades, en este caso de la Junta de Protección de la Niñez del Cantón Jaramillo, del evento que se suscitó y se encontraba inmersa la adolescente en calidad de víctima. El implicado podría ser acusado por otras agravantes, ya que según el artículo 167 del Código Orgánico Integral Penal, se considera estupro la persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra mayor de 14 y menor de 18 años. Será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Seis de la mañana con 48 minutos. Estamos en vivo, esto es TV Noticias Primera Emisión. Y antes de continuar también con más información, queremos destacar que este 24 de mayo vence el plazo dado por las Fuerzas Vivas de Sucre, específicamente de Bahía de Caracas, para que el gobierno nacional y en especial las autoridades encargadas de la reconstrucción y el SECOD inicien la etapa precontractual del Hospital de Bahía de Caracas. El plazo dado o acordado en una reunión que mantuvieran con las autoridades. Además, también dentro de los puntos de negociación se acordó que el Comité de Reconstrucción sesione en Bahía de Caracas. Este plazo, acordado por ambas partes, vence este 24 de mayo y las Fuerzas Vivas de Bahía de Caracas, de Sucre, de la zona norte de Manabí, esperan que el gobierno, que las autoridades ya mencionadas honren su compromiso y antes de que venza este plazo, el 24 de mayo, se reúnan y atiendan también las necesidades en materia hospitalaria, en la etapa de post-terremoto de la zona centro-norte de Manabí, específicamente o puntualmente el caso de los hospitales
de Sucre, también de Pedernales y de la ciudad de Chone. Estaremos también atentos a este justo pedido de nuestros hermanos manavitas de la zona centro-norte, con quien el gobierno, con quien las autoridades tienen una deuda enorme en materia de reconstrucción. Continuamos con más de TV Noticias. En otros temas, los representantes de la corporación Innovatel, mediante conferencia de prensa, aclararon que en todos los casos de las instalaciones de antenas de telefonía móvil han cumplido con los requisitos para dejarlas operativas y además argumentan que no causan daño a la salud de la ciudadanía. Innovatel es la corporación que viene instalando las antenas de telefonía móvil en Manta, y tras las quejas ciudadanas se han visto en la necesidad de aclarar varios puntos. Uno de ellos es que sí cumplen con todos los requisitos para las instalaciones. Nosotros nos adaptamos a la normativa local, seccional y nacional. En todos los casos de las instalaciones de las antenas, previamente obtenemos un proceso que es bastante largo para poder obtener los permisos y de la misma manera poder funcionar con la necesidad que tiene el Estado ecuatoriano de poder cubrir las deficiencias de servicio. Hacemos varios pasos, uno de ellos es el permiso municipal de construcción, que también se emite una vez cumplido con muchos requisitos. Sacamos el permiso de altura válida por parte de la Dirección de Aviación Civil, y también tenemos el registro ambiental, que es por tema del Ministerio de Ambiente. Incluso aquí lo que se otorga por parte del Ministerio es un registro ambiental, debido a que somos una industria de mínimo impacto ambiental. Las quejas comunes que suelen argumentar los ciudadanos son dos. Una, la falta de socialización para las instalaciones de las antenas. Nosotros somos una industria de mínimo impacto. Al ser una industria de mínimo impacto, no estamos obligados a hacer un proyecto de socialización. Sin embargo, lo hacemos. Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad, actuamos en calidad de buenos vecinos y hacemos los proyectos de socialización. Y muchas veces no hacemos uno solo, hacemos varios proyectos o procesos de socialización, precisamente para tratar de cubrir esta deficiencia de información que hay al respecto. Y número 2, supuestos daños a la salud por la radiación. Científicamente comprobado, tenemos que regirnos a los organismos autorizados para emitir cualquier pronunciamiento al respecto. En ese sentido, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud es el único ente autorizado. Y ellos afirman que la evidencia actual no confirma la existencia de ninguna consecuencia para la salud. Un horno microondas o una televisión emite más radiación que un teléfono celular, y un teléfono celular emite más radiación que una estación de base celular. En realidad aquí hay mucha desinformación al respecto. Mientras la estación esté más cerca del teléfono móvil, es mejor. ¿Por qué? Porque el teléfono tiene que emitir menor potencia para conectarse con la estación y poder así establecer la comunicación. Finalmente aclaran por qué trabajan en horas de la madrugada. No tenemos necesidad de escondernos ni necesidad de ocultar ningún proceso. Trabajamos siempre con permisos en regla, entonces no existe esa percepción de que trabajamos a esas horas. Es como cuando, por ejemplo, el municipio dispone que el alcantarillado o de repente la pavimentación de una calle se haga en horas que no impida el normal desenvolvimiento de la ciudad. Lo mismo tratamos de hacer nosotros, que ese barrio no se vea obstaculizado por un camión, por una grúa, y funcionar a horas que se acoplen mejor al servicio ciudadano. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manavita. El vicealcalde de Puerto Viejo, Erwin Valdivieso, recalcó que se debe mantener el reclamo hacia las empresas o entidades que entregan servicios deficientes, entre ellas CENEL, por el pésimo alumbrado público en el cantón. Sí, hay una serie de deficiencias en los servicios y la comunidad cada vez presiona más. Por tanto, vale reiterarles una vez más, ¿no? O sea que en Puerto Viejo o se respeta o se respeta, porque tampoco te dan el servicio gratis, o sea, todo se paga. Y si es un servicio público que es pagado, lo mínimo que se debe aspirar es ser eficiente. Por tanto, si hay una forma de combinar de forma permanente instituciones operadoras de todo tipo de servicios, tanto públicos como privados, que tienen que comenzar a pensar más de una vez en el deterioro de sus servicios en el territorio. Y decía que todo propósito de desarrollo que se intente desde aquí, desde la Municipalidad de Puerto Viejo, se ve truncado justamente con el mal servicio, deficiente servicio que prestan, principalmente en el tema del alumbrado público. Y claro, y no se olvide que incluso hasta la tarifa la planilla se la quiso incrementar por la vía de cobrar más por el alumbrado público.
Hay algunos sectores donde directamente el municipio, cuando es una reparación rápida, se lo hace, más sin embargo en lo masivo le corresponde a CENEL, y el alcalde permanentemente está insinuando una mejor atención, y así lo haremos permanentemente desde la vicealcaldía. Y en Manta, las primeras disposiciones en materia de tránsito es el incremento de los operativos que buscan fortalecer la seguridad vial. Así lo indicó Líder Vélez, director municipal de tránsito en esta ciudad. En Manta, los operativos de control de tránsito en el perímetro urbano se han incrementado a partir del fin de semana último. A la Dirección Municipal de Tránsito, el equipo operativo ha iniciado con los operativos dentro de la ciudad en las áreas de competencia, es decir, la zona urbana a excepción de la E15, que es una vía estatal donde nosotros no tenemos competencia. Por ello se hace un llamado a la ciudadanía. Tomar las precauciones necesarias, temas de vidrios polarizados, el tema de taxis informales que han proliferado durante los últimos años. Se está haciendo un trabajo muy arduo, inteligente. Además, se indicó que se trabaja de manera coordinada en los operativos conjuntos, ya sea con la Policía Nacional o con las Fuerzas Armadas. Y estamos participando de los operativos conjuntos para tomar los procedimientos necesarios. Desde el fin de semana hemos iniciado con un tema intenso, que no es un hecho coercitivo de manera inmediata. Nosotros estamos tratando y llamando a la colectividad a que cumplamos con las medidas, que obedezcamos y acatemos las disposiciones emanadas en la ley de tránsito, que seamos responsables en la conducción del vehículo, que también seamos responsables en la utilización de los espacios destinados para las ciclovías, en los espacios destinados para que la gente pueda tener una mayor circulación peatonal. La seguridad vial es fundamental. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. Con el objetivo de salvaguardar al pasillo manabita y su contexto dentro del pasillo nacional, en Manabí se realizan estudios y propuestas para mantener vigente este estilo musical. Como parte del proyecto de salvaguarda de patrimonios inmateriales en el país, en Manabí se comienza a dar empuje al rescate del pasillo manabita y su importancia en el contexto nacional. En el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se reúnen catedráticos y reconocidos autores, al igual que requintistas, que aportaron y aportan aún para el desarrollo de esta iniciativa. Eso es una medida que debemos trabajar los manabitas para recuperar y difundir esta vasta producción de compositores de la talla de Constantino Mendoza, de Filemón Macías, los que dieron más realce, más nombre en la época que se considera de oro. Digo que se considera porque para mí no hay época de oro. La cuestión del patrimonio inmaterial es cambiando y se van ido generando otros. Es muy importante, incluso ya se está conversando en realizar proyectos que hagan hincapié a cada uno de los ejes que están plasmados en este proyecto para trabajar de manera conjunta y promover, difundir esta belleza y riqueza musical que tenemos nosotros los ecuatorianos. Por supuesto, Filemón Macías, el mismo maestro de siempre, Constantino Mendoza. Se prevé que para agosto esté listo un primer proceso de salvaguarda del pasillo manabita. Pero perfectamente. Yo estoy desde la primera reunión aquí y queremos que esto sea una constante lucha por tratar de perpetuar en el alma y en el espíritu ecuatoriano, y no solamente de aquí nuestro, sino también de toda Sudamérica y de toda la hispana, el pasillo ecuatoriano como parte del convivir del hombre. El maestro Constantino Mendoza fue uno de los grandes músicos en esa generación, quien pudo hacer su manifestación del pasillo. El mismo maestro Filemón Macías, pues, que puso la música a una canción muy emblemática de los manabitas, como es La Tejedora. El pasillo manabí también, que es uno de los himnos, digamos, representativos de nuestra provincia. El señor Vera Santos, Gonzalo Vera Santos de Bahía de Caracas, lo considera Carlos Rubira Infante, recientemente fallecido, como el mentor del grupo que él hizo. Fue a través de Gonzalo Vera Santos que el señor Carlos Rubira fue muy conocido a través del dúo que conformaron los dos. Entrevista en TV Noticias.
Bien, continuamos, amigos. Está con nosotros la economista Anita Pillay Tejenes, presidenta del Frente Popular de Manabí. Anita, buenos días y gracias por visitarnos. Entiendo que ustedes están en la línea del legado del doctor Julio César Trujillo, que lamentablemente nos dejó hace algunos días. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo de él? Muy buenos días, Jinson. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, para las organizaciones populares que integramos el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular que en mi caso presido en Manabí y tenemos una estructura a nivel nacional, al igual que quienes somos parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, en mi caso de la provincia, capítulo Manabí, realmente la pérdida del doctor Julio César Trujillo es una pérdida irreparable porque consideramos que pocos hombres en la historia del Ecuador han tenido esa fortaleza de enfrentar el poder constituido y sobre todo de querer recuperar una dignidad, de trabajar para que la institucionalidad del país pueda sacar esos actos de corrupción que la han venido estigmatizando. Entonces, en ese marco, el doctor Julio César Trujillo ha sido un hombre valiente, un hombre que a sus 88 años de edad entregó sus últimos alientos, porque él en la última sesión que hubo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o una de las últimas, su labor era justamente dejar todo arreglado para esa transición que va a haber con los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Él dio hasta su último aliento por la patria y nosotros como organizaciones sociales sobre todo hacemos un homenaje a este hombre que lo dio o sus últimos años los dedicó a trabajar para desterrar la corrupción. Valoramos eso del doctor Julio César Trujillo, insisto, un hombre que a pesar de la edad que tenía, o sobre todo por la edad que tenía, había acumulado una gran experiencia, pero sobre todo un bagaje de conocimientos que le permitieron hacer un proceso de limpieza a través de ese Consejo de Participación Ciudadana y evaluar, destituir y designar a nuevas autoridades. Recordemos que en este país durante 10 años los organismos de control fundamentalmente estuvieron en manos del correísmo. Organismos de control como la Fiscalía, por ejemplo, con un titular que tenía en su época del correísmo al Galo Chiriboga, hoy huyendo por los techos, perseguido por la justicia. Bueno, el señor Galo Chiriboga está acá. A ver, estamos, el señor Polit. El señor Polit, perdón, el señor Polit, que es fue el contralor de la justicia. Pero el señor Galo Chiriboga también está siendo ya investigado porque todo lo que él hizo fue, sobre todo aquí en este país, hacer que la impunidad siga campante, no investigaba los actos que se denunciaban y tampoco defendía, como era su papel como abogado del Estado, al Estado ecuatoriano. Pero bueno, era su obligación, ¿no? Si soy abogado del Estado, lo menos que voy a hacer es defender lo que yo considero desde mi puesto los intereses del Estado. Ahora, puede que suene fea esta expresión, pero hay que decirla. Se suele mencionar en estos momentos como estos que todo muerto es bueno. Y si bien es de reconocer parte del trabajo que hizo el señor Trujillo, ¿no se está sobredimensionando el asunto posterior a su muerte? No, yo he escuchado creo un poco más de El Salvador del país y tampoco así. Julio César Trujillo hizo una gran labor. Lo que pasa es que estamos tan escasos de hombres y mujeres que tengan esa valentía de enfrentarse al poder y hacer los cambios que él ayudó a hacer, que entonces cuando un hombre de la talla de él logra dejar ese ejemplo, lo mínimo que podemos hacer los ecuatorianos es reivindicarlo. Aquí la gran mayoría de gobernantes, de funcionarios que hemos tenido han sido señalados por actos de corrupción. Y en cada gobierno de turno que han habido, esa ha sido la tónica. Claro, pero sobre todo... Tampoco que todos. No, por eso le digo, esa ha sido la tónica. Pero sobre todo en la última década, discúlpeme Jinson, pues, pero pretender esconder la realidad de una Fiscalía General del Estado al servicio de Correa, pues,
de una Contraloría que perseguía solo a los que a ellos les convenían, de una Defensoría del Pueblo que no defendía al pueblo, defendía era a los intereses del correísmo. Yo recuerdo que el Defensor del Pueblo estuvo en contraposición con algunas decisiones del propio gobierno. No, nada que ver. El señor era un empleado más del expresidente Rafael Correa. Aquí teníamos dentro de la justicia, entre comillas, teníamos una Corte Constitucional que solo hacía y obedecía lo que le decía el mandante. Aquí no había ninguna independencia de funciones. Anita, sin embargo, hay gente que dice, y no por cambiar de tema, pero hay gente que dice que lo que pasó es que la Hacienda cambió de dueño. No es que haya cambiado la forma de administrarse. Bueno, yo creo que si hablamos del gobierno como tal, el actual y el anterior, el nuevo es un rezago del correísmo. Por tanto, las políticas que se vienen implementando son parte de esa década correísta, por más que el señor Lenín Moreno quiera decir o demostrar lo contrario. Cuando usted ve en la práctica lo que se está haciendo, como por ejemplo estas reformas laborales que se anuncian, la firma de cartas de intenciones, son retrocesos para los trabajadores. Nosotros no estamos de acuerdo con esas políticas y hemos decidido incluso en este país enfrentar... O sea que con las políticas del señor Correa hacia los trabajadores estaba mejor. No, por supuesto que no. Entonces, el señor Correa fue el que implementó todo este proceso de flexibilización laboral. Eso es malo. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque a usted como trabajador o al obrero como tal, ya el Código del Trabajo, si es que están amparados bajo esta ley, o los que están bajo servicio público o en el sector privado, no tienen pues la estabilidad laboral que antes tenía. En el gobierno de Correa fue que se inventaron la renuncia voluntaria, pues perdóneme, eso es inconstitucional. Anita, pero entonces se violentaron una serie de derechos. Algo que pasaba, recordemos algo, no todo es malo ni todo es bueno en ningún gobierno, y recordamos algo que pasaba en las instituciones públicas particularmente. Cuando uno estaba en una cola de 50 personas, había una señorita, no quiero sonar machista, pero los hombres no solemos limarnos las uñas, estaban las señoritas limándose las uñas, conversando del novio, y la cola que espere. ¿Y usted si quiere espere, si no váyase. ¿Usted cree que eso no sigue pasando? Pero yo sin le invito embargo, a que vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A partir de que no se hicieron eternos ni sagrados los puestos de trabajo, la gente ya le pone un poquito de empeño, porque ya sabe que el hecho de que yo tenga nombramiento no me hace eterno en este sitio. Si me porto mal, si no cumplo con mi trabajo, me levantan expedientes y me pueden despachar. Entonces, yo creo que todo extremo es malo, Anita, y el hecho de que se hayan adoptado ciertas medidas, yo creo que en alguna medida, de repente no enteramente al obrero o al trabajador, pero sí al usuario, de alguna forma lo ha beneficiado. Mire, las cosas que usted está señalando, una que son de forma, pero además ni siquiera... Pero dígale eso al usuario, pues. Escúcheme, ni siquiera en lo de forma es que eso ha cambiado. Yo le pongo un ejemplo. Vaya usted, lo invito a que vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vea cuál es el trato que tenemos los afiliados. Usted tiene que hacer cola para todo. Y no solo que es la cola, pues usted pide una cita médica, resulta que se está muriendo y le dan para dentro de 6 meses. O sea, aquí no ha cambiado los temas de humanidad, de sensibilidad que debería haber en Pero el tema del IES es el tema de oferta de el servicio público. Ahora, estamos hablando de un proceso, de una administración pública que no es que ya ha sido la panacea. Eso lo dijeron. Pero veamos, pues, a ver, yo como usuario, ¿qué es lo que quiero? ¿Solamente quiero un buen edificio, una buena infraestructura? Que me atiendan bonito. O que me atiendan bonito, o que me den, en el caso de la salud, la medicina, el derecho al acceso a este tipo de servicios. O lo que ha pasado ahora, se construyeron elefantes blancos en el sector de la educación, en el sector de la salud. Entonces, ese proceso, allí que se priorizó durante el correísmo, se priorizó la contratación, contratos millonarios en el que unos pocos se llenaron los bolsillos. Bueno, mientras Contraloría que... entiendo está trabajando en eso. Ah, pero si ve que no todo ha sido bueno en el correísmo. Ni tampoco malo, pues. Ni tampoco malo, así es, pero sí afectó muchísimo a la institucionalidad. Ese proceso de reinstitucionalización que buscaba Julio César Trujillo, de recuperar la institucionalidad para la ciudadanía, lamentablemente hoy quedó trunco un proceso. Eso le iba a preguntar. Esperemos que
exista gente que pueda continuar en esto. Ahora yo lo veo difícil. ¿Usted ve la posibilidad de que este tipo de trabajo continúe o que una vez fallecido el señor Trujillo hasta ahí llegue eso? Yo creo que las organizaciones sociales tenemos el deber de continuar ese legado. Lo veo muy difícil que desde las altas esferas del Estado o desde ese mismo Consejo de Participación Ciudadana se pueda hacer eso. Yo ahí sí más bien coincido con lo que decía Julio César, que había que más bien recoger firmas para que ese Consejo de Participación Ciudadana, el pueblo decida si continúa o no, porque es un consejo que ha servido de alcahuete para los gobiernos de turno. Y esa etapa de transición que se vivió, yo no creo que se la vuelva a vivir, más aún por la calidad de gente que integran ese Consejo de Participación Ciudadana. En su gran mayoría, salvo pocas excepciones, ¿sí? Que están allí, como el caso, por ejemplo, de la abogada Rivadeneira, que es una manabita, no por ser manabita, sino por una joven que yo creo que ha demostrado mucha capacidad y compromiso con esta provincia. Pero al margen de eso, insisto, para nosotros Julio César Trujillo, pues es un hombre al que hay que emular, sobre todo en sus últimos años, lo que hizo. Él sufrió un proceso de transformación, digamos, en su posición política, ideológica. Estuvo al inicio de su vida en el Partido Conservador, luego pasó por la Democracia Popular, pero lo bueno fue que al final de sus años él terminó junto al movimiento obrero, junto a los trabajadores, a quienes incluso los defendió como abogado, porque más que constitucionalista, él era un abogado en el campo laboral, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues reiteramos nuestro homenaje a este hombre, que consideramos, como él, deberían de haber muchos más, deberían ser todos nuestros gobernantes, pero lamentablemente eso no es lo que pasa. Insisto, la tónica del Estado ecuatoriano en los últimos tiempos y en la actualidad continúa siendo lamentablemente la tónica de la corrupción. Hay que desterrarla. La única manera que nos queda es luchar y que, insisto, que las organizaciones sociales, los gremios, el mismo pueblo sea el que finalmente poco a poco vaya no solamente denunciando, señalando, sino sobre todo exigiendo que el Estado ecuatoriano cumpla su rol y que quienes lo gobiernen sea la gente que realmente represente sus intereses. Anita, no gracias. Lo que hoy tenemos. Gracias por venir. Ha sido la economista Anita Vilay Tejena, presidenta del Frente Popular de Manaví. Entrevista en TV Noticias. Siete de la mañana con 18 minutos. Continuamos desde el Puerto Internacional de Manta. Qué gusto también que usted desayune, que inicie esta jornada de trabajo junto a nosotros. Y lo prometido es deuda. Está con nosotros Eduardo Jurado. Él es dirigente de la parroquia Eloy Alfaro, de la parroquia Los Esteros de Manta. Acá los manavitas tienen una particularidad, que están cansados de esperar a que les hagan obras, pero también no se hacen problemas. En el caso de la parroquia Los Esteros, sus dirigentes no están llorando tampoco, no están reclamando. Han iniciado una iniciativa muy interesante. Ellos, por su propia cuenta, le han metido mano al problema. Se han convertido en parte de la solución a una de las problemáticas más lacerantes, al problema de contaminación, que parece interminable, que parece indescifrable para las autoridades, pero que ellos claro, solicitando ayuda técnica, han encontrado una solución y la están aplicando. Cuéntenos, don Eduardo Jurado, habíamos meses atrás hecho este compromiso de darle seguimiento a esta iniciativa que ustedes como ciudadanos, como habitantes de la parroquia Los Esteros, están ya aplicando en materia de lucha contra la contaminación. Buenos días, Paul, buenos días, ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad legendaria y que hoy tenemos el gusto de estar en la dirigencia de la Junta Cívica de la parroquia Los Esteros. El problema data sobre años y no había solución para el caso. Usted pasaba por Los Esteros y era una pestilencia enorme que con los vidrios cerrados todavía ingresaban los vehículos. Tomamos la decisión de bajar ese tema de contaminación y minimizar, ejecutando trabajos.
¿Por qué se genera la pestilencia? Se genera por el represamiento de aguas que se da río arriba. ¿Y por qué se represa el agua? Porque hay material sedimentable en la desembocadura del río. El proyecto era encauzar, ensanchar y profundizar el cauce del río Muerto. Hemos hecho ya 2 intervenciones apoyadas con maquinaria privada, maquinaria que genera sus gastos y que de alguna manera tendrá que recuperarlo. Hemos hecho esa intervención y hemos avanzado en el 60% de ese trabajo, y hoy podemos decir que hemos minimizado enormemente ese problema de pestilencia y de un color negro que tenía el estancamiento del agua residual. Hoy podemos decir de que necesitamos continuar con ese trabajo, porque el proyecto consiste en 4 intervenciones. De esas 4 van 2, ¿no? Apenas. Hemos hecho 2 etapas, y usted decía hace muchos meses, es lamentable que tengamos que acudir a todas las instituciones que manejen el tema ambiental para poder solucionar. Debía ser todo lo contrario. Las instituciones que manejan el tema ambiental deberían darnos la prioridad para ejecutar trabajo, porque al final de cuentas el que gana es la ciudad, porque la ciudad es la que se beneficia. Don Eduardo, ustedes, para llegar a este extremo de intervenir por cuenta propia, ustedes agotaron ya todas las gestiones, ¿no?, de tocar puertas en todas las instancias, municipio, prefectura, ministerios. Desde luego. El grave problema de esta ciudad, el grave problema del Consejo Provincial de Manabí, quienes manejan competencias de gestión ambiental, ambas instituciones, acordémonos que el Ministerio del Ambiente transfirió las competencias al Gobierno Provincial de Manabí y este a su vez al municipio local. El problema es maquinaria. Ubicar una maquinaria en un cauce de río que eso no tiene piso fijo, sino parece pantano. Es ir a arriesgar. Y la empresa privada arriesgó juntamente con nosotros, y hoy vemos los trabajos. Y yo invito a los medios de comunicación, invito a las y los ciudadanos a que se acerquen a la desembocadura del río y vean el trabajo ejecutado. Ahora, don Eduardo, esto más allá de ser una iniciativa entusiasta, no es empírica, ¿no? Porque ustedes están basados para hacer esta intervención en un estudio técnico. Desde luego. En la organización nuestra existen ingenieros civiles, topógrafos y técnicos en materia ambiental. O sea, nuestra organización tiene todo ese componente humano, y nosotros, antes de iniciar esta aventura, hicimos reuniones de trabajo y logramos establecer que sí podíamos ejecutar, y hoy nos sentimos muy alegres y orgullosos de haber contribuido hasta este momento. Don Eduardo, un punto que es importantísimo, porque acá también hay cierto sector, sobre todo en la provincia de Manabí, que son campeones mundiales para criticarlo todo, a que no hacen ni dejan hacer. Ustedes lograron una especie de alianza estratégica con el sector privado. Ellos van a retirar este material, pero obviamente ellos también tienen, parte del convenio establece que ellos pueden darle uso al material que sirve y desechar el que no, ¿no? Desde luego, porque si usted ve, ahí se ha utilizado maquinaria, equipo caminero, donde se juntan volquetas, pala mecánica, excavadoras. Y excavadoras es un problema, porque una excavadora se hunde en ese pantano. Hoy hemos logrado ya estabilizar la mayor parte de eso. Ya nos queda muy poco para ejecutar y hacer lo que habíamos planificado. Que en marea alta el mar ingrese y vaya lavando, vaya limpiando, y al bajar la marea, toda ese material que estaba estancado vaya limpiando. Y hoy ya tenemos un resultado. Hemos pedido una audiencia con el nuevo alcalde y con el nuevo prefecto para explicarle, porque este trabajo fue aprobado por la anterior administración, y por delicadeza nosotros estamos pidiendo autorización. No queremos dificultades, porque de pronto la cosa se malinterpreta, como usted lo termina de decir, se malinterpretan las cosas, y ahí es donde tenemos los problemas. Nosotros queremos ejecutar obras en beneficio de la población. Y lo que buscan es simplemente que la nueva administración ratifique el compromiso, la voluntad política para dejarlos trabajar, ¿no? Desde luego. O sea, si es que no existe la decisión de la actual administración, tanto cantonal como provincial, nos cruzaremos de brazos y caeremos al mismo lugar. O sea, el trabajo que hemos ejecutado no va a haber servido de nada. Y quiero decirle a las y los ciudadanos que este trabajo consiste en 3 etapas. La etapa 1, llevamos el 60% y aspiramos a terminarla con el apoyo
y la decisión del gobierno cantonal y provincial. La etapa 2, que es la etapa más dura, es donde tenemos que ubicar maquinaria arriba para ir ejecutando y dejar expedito el área para que el mar pueda hacer su trabajo. El mar hace dos trabajos, primero limpiar y luego matar la maleza. Esa maleza que no hay quien la intervenga en el cauce del río. Esta primera etapa, ¿cuándo la esperan concluir ustedes? Nosotros, si nos autoriza el gobierno cantonal, la terminaremos en un mes, porque tenemos que esperar que haya aguaje. Aguaje es cuando la marea sube más alto y baja claro, mucho más. Don Eduardo, esto es importante también aclararlo. Esta es una intervención paliativa que, si bien es cierto, va a dar resultados evidentes, pero que no es la solución definitiva. Sí. Si usted me permite, ¿con qué cámara lo ubico, por favor? Por favor, ahí está. Aquí está este oficio que enviamos al nuevo alcalde de la ciudad, igual también a la prefectura. Aquí está para la prefectura también, donde estamos pidiendo nos brinden una audiencia, porque la solución definitiva al problema del río Muerto se llama la repotenciación de la estación de bombeo Los Esteros. Si no repotenciamos la estación de bombeo Los Esteros, todo trabajo que hagamos sería simplemente paliativo. No habremos conseguido absolutamente nada. En la anterior administración se logró que este proyecto llegue hasta el Ministerio de Finanzas y ahí estamos estancados. Nosotros queremos hablar con el nuevo alcalde para decirle, señor alcalde, el compromiso nuestro es ejecutar acciones tendientes a que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas, ubique la partida necesaria para la contratación de la repotenciación de la estación de bombeo Los Esteros. ¿Por qué la repotenciación? Porque en los actuales momentos la estación de bombeo puede bombear 10.000 metros cúbicos de agua servida y la repotenciación llegará a 30.000. Esos 7.000 que hoy día bajan por el cauce del río, lo podemos encauzar tranquilamente en la estación de bombeo Los Esteros. Los sectores que no tienen alcantarillado, como Niño Divino y los sectores aledaños, también se pueden incluir dentro de ese proceso. Es decir, la estación tendrá capacidad para bombear 30.000 metros cúbicos de agua servida. Y además, en el presupuesto anterior había un rubro para mejorar las vías internas. Pero esas vías internas no se pueden mejorar mientras no pasemos la tubería de impulsión. Entonces necesitamos lo más pronto posible que la estación de bombeo Los Esteros sea repotenciada y con ello terminaremos el viejo problema de la contaminación del río Muerto. Lacerante y histórico. Don Eduardo, felicitarles por esta iniciativa y que debe servir de ejemplo también en Manabí para los diferentes problemas. La ciudadanía también se ha empoderado de las soluciones, se ha cansado de esperar de brazos cruzados la intervención de las autoridades y por cuenta propia están tratando de solucionar. También nos comprometemos a darle seguimiento, como lo hicimos la primera vez, para ver no solo el avance de esta ejecución, de esta iniciativa, sino también la respuesta y el compromiso de las autoridades de turno. Quiero aprovechar para hacer un llamado al señor alcalde para sentarnos a conversar. Quiero hacer un llamado al señor director de gestión ambiental del gobierno cantonal de Manta y un llamado al director de gestión ambiental del gobierno provincial de Manabí para ejecutar acciones tendientes a mejorar lo que venimos haciendo y autorizaciones para ejecutar y terminar con la etapa 1, porque la etapa 3 consiste en arborizar lo que era un lacerante problema, lo que era algo tan difícil, queremos convertir en árboles maderables. Bueno, gracias a usted y buenos días a la ciudad. En la parte final, don Eduardo, importante esto como estrategia. Lamentablemente no basta solo con la voluntad de las cabezas principales. También hay que pedir la anuencia de los mandos medios, donde se estancan las gestiones muchas veces. Y hoy los habitantes de la parroquia Los Esteros de Manta, una de las más contaminadas a nivel nacional, lamentablemente ese membrete no hay cómo ocultarlo, han tomado el toro por los cuernos y ellos mismos están proponiendo alternativas de solución, que para ser didácticos consiste en abrir camino para que sea la marea la que se encargue de limpiar el cauce, o en este caso la zona de estancamiento del temido río Muerto, que es el principal foco de contaminación. Y lo mismo se espera que como marea entren estas nuevas administraciones en la alcaldía de Manta, en la prefectura, a barrer con tanto funcionario indolente y sinvergüenza que por años se han hecho de la vista gorda con el grave problema de contaminación de la parroquia Los Esteros. Vamos a la pausa, al volver más información en TV Noticias.
Entrevista en TV Noticias. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía aquí en nuestra primera edición de Noticias en Televisión Manavita, Canal 30. Nos acompaña la abogada María José Fernández, concejal del Cantón Portoviejo, con quien vamos a conversar sobre algunos temas. Buenos días y gracias por acompañarnos. Entiendo que ya se han repartido o se han designado las comisiones al interior del municipio. ¿En cuáles está usted? Bueno, buenos días Gibson, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial y especial a toda la audiencia de este prestigioso espacio. Efectivamente, en la sesión ordinaria efectuada el viernes último, ya se dio la determinación mediante un consenso de la aprobación y verificando los perfiles de cada uno de los concejales y concejalas para integrar las diferentes comisiones de las cuales está estructurada la corporación municipal. Justamente en las comisiones en la cual voy a ser partícipe van a ser efectivamente 4. La primera en la que voy a presidir es la de igualdad de género y aquí quiero hacer una precisión, Gibson, si usted me lo permite, en cuanto es la experticia tanto de la parte académica como del ejercicio natural de la protección de las personas, grupos de atención prioritaria altamente vulnerables y los históricamente discriminados. Viendo ese perfil, lógicamente tuve la oportunidad de ser mocionada para estar como presidenta de esta comisión y voy a demostrar a través de la ciudadanía con esta conscripción del servicio público justamente encaminar las ordenanzas que vayan de una manera sustancial a mejorar las condiciones de vida de justamente de lo que entran este grupo de personas. En otra de la comisión en la cual soy partícipe o miembro es la que tiene que ver con obras públicas, la de transportación y también la de legislación. Dentro de estas ya hemos tenido también, esta es una precisión transversal, Gibson, que hemos tenido ya la participación de 2 comisiones en las 2 sesiones permanentes, una de ellas en las de legislación, en la cual ya se aprobó el tema de la legalización de ciertos predios para ciertos ciudadanos que habitan en nuestro cantón. Esto, ¿por qué para mí es importante mencionarlo? Porque si bien es una cuestión que de manera repetitiva, constitucionaria lo ha hecho el municipio, no se le ha dado la difusión que tiene en esta materia. Para quienes defendemos los derechos, esto es fundamental. Si usted le pregunta a la media del ecuatoriano, a la media del portovejense, qué es lo que quiere, es tener su vivienda. Pero no tiene una vivienda digna y adecuada en tanto y cuanto no tenga una tenencia legal. A través de la legalización que está promoviendo y está impulsando el GAT de Portoviejo, se está generando justamente esa estabilidad de derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda que lo demanda la Constitución. Perdón, María José, pero en este caso de la legalización de los terrenos, entiendo yo, bueno, a veces uno piensa que se sobreentiende, pero no siempre sucede, que se están considerando todos los parámetros de riesgo, algo que en nuestra sociedad lamentablemente a veces se pasa por alto. Uno entiende un padre que privilegia el hecho de tener un techo sobre lo que me pudiera pasar en una inundación, pero sin embargo los efectos han sido terribles por lo que nos pasó hace poco. ¿Se considera esto antes de dar la legalización? Efectivamente, nosotros dentro de los parámetros, los requisitos que contempla el protocolo previo al proceso de legalización, está la verificación a través de la dirección de riesgo de las condiciones en las cuales está ese predio. Es uno de los indicadores, una de las variables antes de ingresar a la corporación municipal para tener conocimiento y la aprobación de la legalización del mismo. Por supuesto, todas estas variables, todas estas ponderaciones son consideradas antes y previo a hacer la aprobación y resolución de la legalización de los predios. También es importante recordar que seguimos trabajando para la construcción de 3 ordenanzas que son vitales justamente dentro de esta consonancia del trabajo constructivo con la ciudadanía. La primera de ellas es una reforma a la ordenanza en la temática de las personas con discapacidad. Yo siempre voy a hablar de 3 componentes básicos en las ordenanzas, lo que tiene que ver con la tutela, la promoción y la protección de los derechos de este grupo de atención prioritaria. Si bien es importante reconocer que con la ordenanza promulgada el 24 de agosto del año pasado, se mitigó o en una parte se pudo limitar las barreras que tienen las personas con
con discapacidad, considero, luego de un análisis, y ya he tenido reuniones con diferentes asociaciones, grupos y también ONG muy interesadas en el tema de personas con discapacidad, que todavía a esta ordenanza le faltan componentes y elementos básicos, transversales, para poder tener una ordenanza integral en la protección de las personas con discapacidad. Voy a preguntar eso, porque cuando uno ve las nuevas construcciones, las nuevas obras, es gratificante realmente ver que ya se considera la accesibilidad para las personas, particularmente quienes poseen discapacidad física. Pero ¿qué pasa con las que ya estaban hechas? Que no consideran este tipo de elementos necesarios de accesos y que están ahí, y que son la mayoría de paso. Voy a hablarle un poco dentro del marco teórico de lo que tiene que ver con las barreras. La que usted hace referido justamente en la construcción, que se refiere a las obras públicas, esa tiene que ver con las barreras urbanísticas que tienen usualmente las personas con discapacidad. Nosotros como Estado tenemos que dar en la obligatoriedad de consignar las herramientas y los mecanismos necesarios a este grupo de atención prioritaria para que se pueda movilizar con dignidad, con esos derechos que tiene. Pero hay otras barreras que tienen también, como la urbanística, como las arquitectónicas. Hay muchos de las edificaciones que se han hecho de instituciones públicas o aquellos que dan un servicio público que no cuentan también con la accesibilidad con las personas con discapacidad. Eso va a ser justamente contemplado en la ordenanza y deben de, cuando entregan los requisitos para darle los permisos de construcción, se tienen que verificar que tienen lógicamente que cumplir con estos presupuestos técnicos de accesibilidad para personas con discapacidad, para que este grupo de atención prioritaria no esté al margen de lo que son los servicios públicos. Y yo creo que usted está en particularmente en dos comisiones que mezclan las cosas, que es la de tránsito, porque es otro aspecto donde se considera muy poco. Si usted ve a una persona con discapacidad física, que es lo más obvio, es lo más visible, ¿no? No siempre uno encuentra un asiento adecuado para que ellos puedan hacer uso de estos transportes. Y justamente va al hilo de la reforma por la cual estábamos impulsando, la reforma a la ordenanza del 24 de agosto, porque si bien con esa ordenanza se mitigó en parte las barreras urbanísticas, arquitectónicas, sociales, porque ya contamos con parques totalmente inclusivos, en la transportación nos falta todavía mucho por construir. Pero notemos algo aquí, Gibson, el tema de la construcción y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad no únicamente ancla a las instituciones públicas, sino que también tiene un componente muy especial, que es el respeto a la ciudadanía en general, de toda esta plataforma y estas herramientas que se han construido para la accesibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Y lo digo ¿por qué? Porque yo sí he hecho recorridos como técnica en la materia de discapacidad para poder verificar qué tanto la ciudadanía reacciona a estos derechos. Y me ha tocado, desagradablemente lo tengo que decir, que los puestos que están asignados para las personas con discapacidad e ingresan al bus o una unidad de transporte, una persona con discapacidad, nadie se levanta a dar el puesto. Esto nos lleva a una reflexión, que esta ordenanza debe de tener los tres componentes, tanto en la protección, en la tutela, pero también en la promoción. Cuando hablamos en la promoción, hablamos en tres elementos básicos: la difusión de cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, crear una sensibilidad a la ciudadanía, que hay personas que no están en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades que uno, y por lo tanto tenemos que ser solidarios y respetuosos también al mismo tiempo de los derechos que se le han consignado constitucionalmente y legalmente a este grupo de atención prioritaria. Y el tercer elemento es tratar de ya firmar de acuerdos y resoluciones justamente con el ente rector en la temática de educación, como es el Ministerio de Educación, para ya tener dentro de la currícula de los estudiantes materias referentes a este tipo de protección y educación a los adolescentes, niños, niñas también, para que ahí ahora sí crear justamente una población que tenga una cultura de respeto a la diversidad humana. Vea, entonces, en materia de educación hay cosas fabulosas. Yo vi en la UTM que a ciertos alumnos, ciertos cursos, a la par que el docente da su clase, hay un intérprete de lengua de señas que simultáneamente da la clase. Entonces, yo entiendo que pedir esto para todos los colegios, todas las escuelas puede ser un poco complicado. Pero ¿qué tanto se puede hacer? De repente no de esa forma, pero de otra, para que la educación sea inclusiva realmente.
Mire que hay algo muy importante. Nosotros siempre nos basamos en lo que tiene que ver con la discapacidad física, pero también hay otras discapacidades que tienen que tener una mira especial, como son la intelectual, la psicosensorial, que a veces ni siquiera son determinadas y pensamos que la afectación no es tan fuerte como la que tiene que ver con la discapacidad física. Estamos nosotros trabajando para crear niveles educativos, que no es competencia exclusiva del municipio, porque el ente rector, como usted lo conoce, es el Ministerio de Educación. Sin embargo, de aquello vamos a promover que en aquellos espacios públicos sí se ponga un intérprete de lenguaje de señas, y déjeme decirle que yo también estoy estudiando, le digo buenos días a la audiencia, el lenguaje de señas para nosotros también ser inclusivos y equitativos en todas nuestras acciones. ¿De qué forma podemos nosotros ser más duros, si se quiere, con la gente que respeta esto? Y le digo por qué. Vea, cuando uno encuentra un carro mal parqueado, de por sí da coraje. Pero encontrarlo parqueado en un sitio destinado para personas con discapacidad, eso no tiene nombre. Y nuestra gente lo sigue haciendo. Este desocupado, aquí me pongo. Pero ahí está el letrero. Van en 2 vías y 2 plataformas importantes de hacerlo. Primero, le voy a decir honestamente qué es lo que yo pienso, no como concejal, sino como yo pienso como activista de derechos humanos. Considero primero que debe haber procesos de formación, de capacitación, porque una sanción no va a cambiar una conducta al ser humano, pero el respeto que debe existir versus a personas que no están en nuestra condición o nuestras oportunidades. Pero sí deben de existir procesos de sanción. La ley orgánica de discapacidad sí franquea, a partir del artículo 100 y siguientes, que en caso de vulneración a este grupo de atención prioritario, existe el ente competente, como es la Defensoría del Pueblo, de poder ejercer este derecho de presentar sus quejas, sus peticiones, para que después de un debido proceso poder sancionar a quien no lo hace. Sin embargo, de aquello sí se van a realizar campañas simultáneas, permanentes, y los medios de comunicación se vuelven en este círculo virtuoso un componente bastante importante para difundir a través de esta plataforma cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Y va de la mano también, Gibson, con los derechos de las personas adultas mayores, porque tienen ciertos componentes o ciertos elementos similitud en lo que tiene que ver con la atención preferente y especializada. No me quiero dejar a un lado solamente el tema de la discapacidad, que si bien es un componente importante dentro de la reforma de la ordenanza, otra de las ordenanzas que van a ser reformadas es la temática a la protección y tutela de los derechos de las mujeres. Y esto, y usted me va a acreditar a lo que estoy diciendo, porque de manera sistemática y permanente los medios de comunicación informan el tema del femicidio. Justamente hemos tenido ayer exactamente hemos tenido un caso de femicidio, pero eso va porque la estructura social está encaminada a aquello. Tenemos que romper los roles, los perfiles que están. Existe un paraguas de un cuerpo normativo muy fuerte, de una ley promulgada en el 2017, sin embargo de aquello, desde el territorio se tiene que crear también las ordenanzas, los cuerpos normativos que tengan consonancia con esas normativas para coayudar en estos procesos de sensibilización, pero sobre todo respeto. Ahora, de repente lo que acabamos de mencionar es el caso extremo, lo peor que puede pasar en cuanto al respeto a la mujer como tal. Pero manifestaciones pequeñas, si se quiere, se dan todos los días en cualquier espacio. ¿Qué tan complicado es tratar de cambiar esa cultura en una sociedad como la nuestra? Yo, al hilo de lo que usted está diciendo, el punto final de este círculo vicioso es el femicidio. Es la muerte de una mujer por la condición de ser mujer. Pero como usted bien lo dice, esto no va aislado de actos repetitivos, violentorios y conculcador de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, hay que crear procesos sistematizadores, hay que crear una red justamente interinstitucional e interdisciplinaria, que puede decirlo. Porque usualmente, ¿qué pasa cuando una mujer es víctima de violencia? ¿A quién acude? A su círculo cercano, familiar, y le dice la problemática que está pasando. Y usualmente la respuesta que recibe es: no, sigue con tu hogar, o si no, va al término de la iglesia, le dice, casi le parafrasea la misma situación, y a diferentes instancias. No sabe a dónde acudir para de una manera integral y transversal recibir esa tutela. Es que así que se ha normalizado el asunto. El hecho que esté normalizado no quiere decir que las actuaciones que está recibiendo las instituciones públicas sean correctas.
esa normalización que usted acaba de referir es una alarma, es una alerta que nos crean las instituciones públicas, que ahora sí debemos de sentarnos todos en común y crear una ruta de trabajo totalmente definida. Pero esa hoja de ruta tiene que ser notada, tiene que ser comunicada a la sociedad, a la comunidad, para que sepa cuáles son los lugares que debe acudir para su protección integral a la mujer. Una última cosita, María José, entiendo que también están trabajando en la creación de un centro de mediación. ¿Cómo les va con eso? Efectivamente, ya tenemos los parámetros, los indicadores y los elementos, los insumos necesarios para crear el primer centro de mediación a nivel de GAT. Y esto es importantísimo, y lo voy a confesar algo. Hace pocas semanas salió una publicación a nivel iberoamericano para un concurso para todos aquellos GATs que hayan creado centros de mediación o promovido jueces de paz. Lamentablemente a nivel de país no hubo ningún participante, ningún GAT que apostó por aquello. Por esto, tomando las consideraciones necesarias, ya nosotros, el GAT de Puerto Viejo, vamos a crear el primer centro de mediación, en la cual va a ser la plataforma ideal para resolver todos los conflictos que tengan las personas de una manera amigable, armoniosa y justamente con todos los parámetros y los avales de diferentes instituciones. En este momento ya nos encontramos recopilando los insumos necesarios. Vamos a hacer un piloto en la parroquia Crucita con los diferentes indicadores y las problemáticas que existan, para nosotros poder tener o arrojar los resultados y tener los primeros productos de aquello. Esto es un avance significativo. ¿Por qué, Gibson? Porque a veces tenemos problemas cotidianos dentro del desarrollo normal entre la familia, entre el vecindario, pero no tenemos los recursos para acceder a la justicia ordinaria. No, aparte que entorpecemos el sistema judicial con situaciones que se pudieran solucionar paralelamente. Y lo importante es que la ciudadanía conozca que el momento que se emita el audio arbitral tiene el mismo peso, la misma garantía y la misma efectividad de una sentencia emitida por un juez. Entonces estamos dando todos estos elementos justamente porque si bien la infraestructura de Puerto Viejo es visible, pero también queremos trabajar en el ser humano como aquel elemento sustancial de lo que tiene que ver la administración del ingeniero Casanova. María José, millón gracias por haber venido y suerte en esta tarea que fácil no es. Así es, no es fácil, pero tenemos justamente un compromiso con nuestro mandante de cumplir como demanda del COTAC con las dos funciones, que son de la fiscalización y justamente de crear las mejores ordenanzas de vida que puedan mejorar las condiciones de los habitantes de este cantón. Gracias, ha sido María José Fernández, concejal del Cantón Puerto Viejo. Continuamos con más información de su interés. El Gobierno Nacional dio el espaldarazo al Plan Pile dentro del proceso de salvaguardar el tejido del sombrero fino de paja toquilla. Efectivamente, el Plan Pile, que se llama, que es un plan de gestión integral de Pile, ha sido ya aceptado por las instancias que tenían que aprobar. Esa es una buena noticia. En primer lugar, la matriz del INPC y en segundo lugar, la oficina de la Presidencia de la República que está haciendo un seguimiento específico en Pile. Entonces, una vez que contamos con la aprobación de esas dos instancias, estamos echando adelante el proceso integral que consta de varios ejes. Por ejemplo, ¿qué? El primer eje, que para mí es el eje más importante, a pesar de que no compete directamente al INPC, es el tema de la comercialización del sombrero de paja toquilla. Yo le resumo el problema que tiene. Ahorita venden a los intermediarios y en la campana, como dicen, es decir, sin estar formados, sin dar el acabado. Pero los compañeros tejedores de Pile lo venden a menos de lo que les cuesta hacer. Por ejemplo, si ellos se demoran 2 semanas en hacer un sombrero, lo venden a $100, por decir, o a menos, 80, 70. Eso significa que no alcanza ni siquiera a cubrir un sueldo básico de mano de obra. Bien, seguimos con más información. En esta primera edición de noticias queremos mencionarles a ustedes que con la presencia de autoridades provinciales y cantonales se inaugurará en Manta la agencia de la cooperativa Coprogreso.
Ya es posible que pueda revisar sus estados de cuenta y solicitar un crédito con solo un clic. Es la tecnología implementada por la cooperativa Coprogreso, que abre su nueva sucursal en Manta. En microcrédito decidimos en apenas 20 minutos créditos hasta $7,000 y en créditos de consumo en el mismo tiempo, es decir, apenas 20 minutos, créditos hasta $10,000. Adicionalmente, estamos desarrollando una tecnología de autoservicio en donde las personas pueden, acercándose directamente a un kiosco virtual, a un oficial virtual de atención, pueden acceder a los movimientos de sus cuentas, pueden verificar las cuotas de sus créditos y, si es que es empleado en relación de dependencia, puede calificarse para un crédito. Una de sus principales misiones es ayudar a los microempresarios para que puedan solventar el inicio de sus negocios, explicó Stalin Muñoz, gerente general de Coprogreso. Incluso aquellos que tienen muy bajos sus ingresos, es decir, aquella persona que vende en un kiosquito, que vende ceviche, que vende agua de coco, nosotros podemos ofrecer créditos asociativos desde $300 y ofrecemos créditos individuales para negocios que ya estén en funcionamiento. Bueno, y en los requisitos, que es a veces un poco el limitante de las personas para poder acceder a los créditos. Los únicos requisitos que pedimos son un documento que certifique los ingresos. Si es que es un crédito asociativo desde $300, debe tener el negocio, la actividad al menos 6 meses, y si es que es un microempresario debe tener una actividad de 1 año. Ustedes están manejando una técnica. Indicó además los porcentajes en los que se basa la tasa que se cancelen los créditos. Normalmente los créditos a los que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes son un poco menos de las tasas máximas que norma la regulación del Banco Central del Ecuador. Es decir, por ejemplo, en el crédito de consumo, la tasa de interés está alrededor del 16.7 en el mercado y nosotros estamos prestando al 15.99. Entonces siempre tratamos de prestar por debajo de las tasas máximas que permite la normativa. Esa cooperativa está ubicada en la Avenida 2 y Calle 12. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Más información con la presencia del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Culminaron las maniobras operativas de las Fuerzas Armadas que se desarrollaron en los terrenos del exproyecto de la refinería en el Arón. Entrenamiento completamente largo. Este fin de semana, alrededor de 1.500 militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador culminaron las operaciones ejecutadas en varios cantones de Manabí. El acto se realizó en las instalaciones de la Refinería del Pacífico, donde estuvo presente el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago. Muchas gracias por la invitación y decirle más bien que lo que usted ha identificado de la falta de predisposición y articulación de los gobiernos seccionales es real, con los ministerios y con el Estado, con los organismos multilaterales y también con las Fuerzas Armadas. Necesitamos ayuda. Ustedes saben que los índices delincuenciales en Manta no son cosa de risa y definitivamente queremos apoyarlos. El Grupo Comando Operacional número 2, en los 4 días que trabajaron en Pedernales, Jama, Jaramijó, Sucre, Portoviejo y Manta, lograron decomisar lanchas, motores fuera de borda y combustible que pescadores no pudieron justificar su origen. En el puerto mantense, a través de la Operación Azul 1, se incautó más de 450 galones de combustible en la avenida Malecón. Presuntamente, la gasolina artesanal sería utilizada para abastecer a lanchas rápidas dedicadas al transporte de droga en alta mar. La Armada del Ecuador en estos momentos nos encontramos realizando operativos para disminuir las actividades ilícitas que se puedan suscitar dentro de nuestra área de jurisdicción. Pescadores de la zona mostraron conformidad a las distintas acciones realizadas por la Armada del Ecuador. Está bien porque pero debe ser más frecuente, no solamente de vez en cuando, siempre debe estar en eso. Asimismo, los controles disuasivos del Comando Operacional número 6 Occidental, a través del operativo Impacto 1, lograron grandes resultados en la provincia. Son periodos que lo hemos venido cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo en otras épocas, dependiendo pues la amenaza que vayamos encontrando acá en la provincia y en otros sectores del país, de acuerdo a la planificación que nos disponga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Informó para Televisión Manabita, Tatiana Toala. Entrevista en TV Noticias. Continuamos con más testimonios desde el puerto de Manta. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
Está con nosotros el ingeniero Stalin Muñoz López. Él es gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprogreso, una cooperativa de ámbito ya nacional, que abarca a nivel nacional y que hoy, miércoles, hará una ceremonia simbólica de corte de cinta. Ya tiene prácticamente funcionando operativa. La agencia Manta es la segunda a nivel provincial, acá en Manabí. Y bueno, hay mucha expectativa. Ingeniero, muy buenos días. Coméntenos, hay la posibilidad incluso, ¿no?, de que altas autoridades provinciales y locales vengan para esta ceremonia de apertura de la agencia. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por su invitación. En efecto, el día de hoy Coprogreso a las 17 horas realizará el acto simbólico de cortar la cinta para ofrecer y entregar a nuestra querida ciudad de Manta y a la provincia de Manabí en general nuestra oficina, que está ubicada en la avenida 2 y calle 12 en la esquina, a la ciudadanía y a la provincia en general de Manta. ¿Qué representa Manabí para ustedes como Coprogreso? Manabí es muy importante para nosotros. Manabí, de hecho, es la única provincia fuera de Pichincha en donde tenemos presencia en dos ciudades. Manabí representa no solo para Coprogreso, sino para el Ecuador, ese ejemplo de lucha, de tesón y de superación. Ese ejemplo que nos motiva a los ecuatorianos, a la gran mayoría de nosotros, que no es que hemos nacido teniendo, la gran mayoría de personas venimos de hogares que probablemente hayamos tenido carencias. Sin embargo, gracias al esfuerzo y a la dedicación, a un trabajo honesto, hemos podido superarnos y tenemos ejemplos muy grandes de éxito. Coprogreso es uno de ellos. Pero hay un mensaje también claro, ¿no?, que liga a Coprogreso con Manabí. La agencia Puerto Viejo soportó, ustedes soportaron también el terremoto, esa experiencia traumática del terremoto. Y en su debido momento, siendo afectados ustedes, cuando tuvieron la posibilidad de irse también, y era hasta natural y entendible, ustedes decidieron no solo no abandonar Manabí, no irse, sino que expandirse. Así es. Nosotros consideramos, cuando sucedió el hecho lamentable en el año 2016 del terremoto que afectó a la provincia, decidimos demostrar el compromiso de Coprogreso con la gente, con el país, con la ciudadanía, y lejos de pensar en irnos, rápidamente nos movimos, remodelamos un edificio en Puerto Viejo y decidimos que era necesario que la provincia reciba más apoyo y que existan instituciones que se comprometan con la reconstrucción, que se comprometan con ese renacer de Manta, y decidimos venir a Manta. Es decir, nos comprometemos con ese espíritu de lucha y con ese principio de solidaridad que nos caracteriza a las cooperativas de ahorro y crédito. A eso íbamos. Ustedes tienen una historia muy particular en cuanto a sus orígenes, ¿no? Así es. Hoy ustedes hablan de crédito, de apoyo al emprendedor, a ese visionario, incluso a ese pequeño soñador, ¿no? Así es. Porque la historia de esta cooperativa es un ejemplo vivo también de emprendimiento, ¿no? Sí, es un ejemplo que debería ser motivo de orgullo para los ecuatorianos en general, porque hace 50 años, en una parroquia muy pequeña, que tiene, según el último censo, apenas 2.000 habitantes, se juntaron 32 visionarios, en su gran mayoría pobres, se juntaron y formaron Coprogreso, con el aporte de apenas 4.100 sucres, que equivalían a $200. Estamos hablando de una parroquia rural de Quito, ¿no? Una parroquia rural de Quito llamada Atahualpa, una parroquia muy bonita que he tenido el gusto de visitarle varias veces. Pero allí nace una institución con apenas 32 socios, ¿no es cierto? Y se forma con el objetivo de apoyarse entre sí para salir de la pobreza. Y allí nace Coprogreso, y hoy Coprogreso está en 8 provincias, tiene 28 oficinas en todo el país, administra la confianza de 220.000 clientes, tiene 532.9 millones de dólares en activos y tiene un patrimonio que supera los 55 millones de dólares. Es la cuarta cooperativa en su campo, en su rama más grande del país. Es la cuarta cooperativa más grande del país, pero es la mejor calificada de las 5 más grandes. Tenemos una calificación de riesgo AA+, emitida por Class International, y adicionalmente contamos con 4 certificaciones internacionales. Es decir, sí somos una institución importante en tamaño, pero creo que somos una institución líder en varios aspectos. Uno de ellos es la responsabilidad social. ¿Cómo Así es. Explíquenos ese tema de que ustedes están liderando esta lucha, bueno, una iniciativa fin de pobreza también. Así es.
El mundo, a través de la ONU, se planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplirse en el 2030. El primer objetivo es, repito, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, es poner fin a la pobreza en el año 2030. Para ello, Pacto Global, que es una organización adscrita a la ONU, tiene capítulos en cada país. Esta organización es la encargada de fomentar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes países, y ha tenido la gentileza Pacto Global de escogerle a Coprogreso para que lidere la mesa de trabajo tendiente a poner fin de la pobreza en el Ecuador. Nos sentimos honrados y comprometidos porque en nuestro objeto social está que la cooperativa Coprogreso se formó para realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social, es decir, es parte de nuestro ADN, de nuestro origen. Y eso hoy lo aterrizamos en Manta. ¿En qué se diferencian ustedes con las cooperativas tradicionales, bueno, con la banca tradicional, a la hora de trabajar ustedes con los sectores más vulnerables del entorno productivo? A raíz de ciertas modificaciones legales de años atrás, el microcrédito en el Ecuador empezó a disminuir. Lejos de hacerlo, nosotros continuamos realizando préstamos, como algunas instituciones de nuestro sector y de las microfinanzas en el Ecuador. Hay fundaciones y hay cooperativas, pero nosotros, por ejemplo, decidimos reforzar nuestra presencia en créditos desde $300. Son créditos asociativos que se dan a grupos conformados el 70% por mujeres cabezas de hogar, el otro 30% pueden ser hombres, pero de gente que tiene muy bajos ingresos, pero que de alguna manera informales, la persona que vende naranjas, la persona que vende ceviche, la persona que vende platanitos asados, en la sierra venden tripamishki, ¿no es cierto? A esa gente le organizamos, nuestros oficiales, nuestros asesores, reúnen a la gente, organizan en grupos de 13 personas, ¿no es cierto? Y esas personas se garantizan entre sí, no se les pide ninguna otra garantía y se hacen créditos desde $300. ¿Y en requisitos qué tan accesibles son en comparación al sistema tradicional? No, nosotros somos totalmente accesibles. Evidentemente tenemos que cuidar los depósitos de nuestros depositantes y de nuestros socios, tenemos que ser responsables con el uso de ese dinero y tenemos que prestar a la gente que demuestre dos condiciones, que sea honrada y trabajadora, como la gran mayoría de ecuatorianos. Si nos demuestran eso, ¿no es cierto?, nosotros no somos exigentes en requisitos. Para abrir una cuenta que toma apenas pocos minutos, abrir una cuenta toma, si medimos el tiempo de nuestro sistema, toma un promedio de 5 minutos hacerlo, ¿verdad? Tiene que llevar la cédula, no la fotocopia, solo la cédula y una carta de pago, un documento de un servicio básico, nada más. ¿Y ustedes cómo se que han generado tecnología propia para facilitar la atención al cliente? En el año 2016 la cooperativa empezó un proceso de transformación, primero cultural al interior de nuestra institución, y luego modificamos procesos y en septiembre del 2017 arrancamos el proceso de transformación tecnológica que a finales del 2018 empezó a dar sus frutos y nos ha permitido que con tecnología móvil nuestros oficiales de crédito pueden acercarse a los negocios de nuestros microempresarios y calificar un crédito en apenas 20 minutos. Si es que es un crédito de consumo, hasta $10,000 calificamos también en 20 minutos y un microcrédito lo calificamos hasta $7,000 en 20 minutos. Es decir, la tecnología la ponemos al servicio de la gente que más necesita. Incluso estándares y en este caso implementación de sistemas pioneros que no lo tiene ni una otra entidad bancaria ni de cooperativa, ¿no? Nosotros, de acuerdo a un documento que le hemos pedido a una de las empresas más reconocidas internacionalmente, que actúa en 100 países, le hemos pedido que nos indique cuál es el tiempo que toma el ciclo entre abrir la cuenta y otorgar el crédito. Aproximadamente un 30% de instituciones financieras de los 100 países donde actúa la empresa que hemos consultado cumple el ciclo en un día, el 33%. El 25% lo hace en 5 horas de las instituciones
que están en Europa y en Asia. Nosotros lo hacemos en 20 minutos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cualquier ciudadano, cualquier persona que crea que cumple el requisito de ser honrado y trabajador, se acerca a nuestras oficinas y si necesita hasta $7,000 de microcrédito y hasta $10,000 en consumo, puede ser atendido en 20 minutos. Somos una de las instituciones financieras más ágiles que utiliza tecnología móvil y somos la primera cooperativa en Latinoamérica en haber tenido una certificación internacional de protección al cliente. Somos la primera cooperativa en Sudamérica en tener tarjetas de débito con contactless. En el Ecuador solamente hay 3 instituciones financieras que tienen eso. Y somos la única la única institución financiera que en Latinoamérica tiene su core en la nube. Qué interesante, a ver si nos explicas. La tecnología ahora está migrando a una velocidad muy rápida, tanto en el tema de hardware como en el tema de software, ¿verdad? Y actualmente, todas las instituciones normalmente lo que tenemos en el Ecuador y en general en Latinoamérica, como le digo, son data centers, que son cuartos donde tenemos bastantes equipos de computación, lo cual evidentemente puede dificultar la agilidad en los avances tecnológicos. Fíjese, nosotros, por tener el core en la nube, nos permite una conectividad muy sencilla para ofrecer servicios que en otra institución financiera pueden tomar meses o años su desarrollo. A nosotros nos va a tomar semanas o meses lo que tomaría años. Bueno, ingeniero, desearle toda la suerte del mundo, agradecerle también por esa valentía de no irse en el momento que Manabí más lo necesitaba, después del terremoto, por asumir, reiteramos, esta valentía de no solo quedarse, sino también como empresa privada, de comprometerse aún más, de quedarse acá en la provincia, también por esa nueva visión que ustedes nos han explicado vienen a Manabí a apoyar, a invertir en el sector del núcleo comercial de pronto más excluido en temas crediticios, como lo es el sector informal, como son los emprendedores, la gente que se va a beneficiar de este microcrédito. Les deseamos también mucho éxito acá en Manabí y bueno, buen viento y buena mar, que la agencia de Manta sea la segunda, pero que también sea parte de ese proceso de expansión dentro de esta provincia y dentro del país, que indudablemente también va a fortalecer nuestro sistema productivo. Queremos ofrecer nuevamente a la ciudadanía de Manta que acoja esta alternativa, que lo único que busque es apoyar a que la gente de Manta viva mejor. Ese es nuestro interés y nos ponemos a su disposición. Esperamos ser beneficiarios de su confianza y que prueben nuestros servicios. Bueno, nosotros también con esta entrevista estamos despidiendo TV Noticias de hoy miércoles. Reiterarles, hoy se dará el corte de cinta de la cooperativa Coprogreso en plena zona bancaria de Manta. Esto será alrededor de las 17 horas, a las 17 horas. Y se espera contar con la presencia del prefecto y también del alcalde de la ciudad de Manta. Nosotros nos vamos, les recordamos también que estén atentos a nuestras siguientes entregas. TV Noticias, segunda emisión a partir de las 13 horas y TV Noticias, emisión estelar, hoy a las 19 horas. Que tengan un excelente resto de miércoles. Televisión Manabita presentó TV Noticias Primera Emisión.